celestial, que es el tabernáculo que culmina o que cierra toda esta serie de tabernáculos, de santuarios a través de los tiempos. Bien, de nuevo reiterar que Cristo es la fuente, Cristo es el centro de todo lo que estamos viendo. Recordar que pues Él es nuestro creador y todo lo que estamos viendo acerca de los tabernáculos es acerca del Señor Jesucristo, porque los tabernáculos son el antetipo, lo que lo representaría Él en esta tierra, sobre esta tierra, donde su gobierno se hizo, se hace y se hará en un futuro. Bueno, muy bien. Recordar que los tabernáculos sobre la tierra tienen varios propósitos, entre ellos nosotros establecemos los más grandes, digamos los más gruesos, porque Dios en cada administración de tiempo pues ha tenido unos objetivos específicos, pero básicamente siempre los tabernáculos están puestos sobre la tierra, primero para que sea Dios en Cristo, habitando en medio de sus criaturas creadas. Desde ese tabernáculo, desde ese santuario, manifestar siempre su gobierno, su voluntad, ¿sí? Y darle dirección a las criaturas de acuerdo a los tiempos y a las necesidades que pues se iban presentando. Y muy importante también es que el deseo dentro de ese plan de Dios, de ese plan para toda su creación, es establecer el reino sobre la tierra, ¿sí? Y ese establecimiento, Él escogió una porción de tierra sobre toda la tierra, que es la tierra de Israel, y allí siempre han estado los tabernáculos. Hoy vamos a tener la oportunidad de entender cómo nuestro tabernáculo, el tabernáculo que hoy disfrutamos, fue algo añadido, pero el tabernáculo que Dios soñó para la tierra y estableció es la tierra de Israel. Y sobre esa misma tierra, en algún momento va a bajar, cuando sean los cielos nuevos y la tierra nueva, la Jerusalén celestial. Bien, habíamos iniciado hablando acerca de los distintos tabernáculos, que ya los habíamos visto, el tabernáculo celestial, que es el tipo, con su diseño, que es el mismo diseño que guardan todos los tabernáculos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, y siempre el propósito, digamos, de hacer este repaso es ver al Señor Jesucristo como el centro de ese santuario en cada administración de tiempo. Por supuesto, viene el cosmos, que es también un tabernáculo en sí mismo, con su lugar santísimo, que es donde allí mora el Señor Jesucristo. Luego vimos el tabernáculo de Génesis 1:1, este tabernáculo perfecto, con sus tres partes. Es un tabernáculo que se caracteriza por tener piedras preciosas y desde allí de sus tres partes, entonces, muy importante que en medio de la tierra había un árbol. Entonces, Dios describe todo lo que había en este tabernáculo a través de árboles y nombra unos árboles de Edén, refiriéndose a los del atrio, unos árboles en medio de las naciones, quienes fueron el brazo de sustento o el apoyo de un único árbol en medio de la tierra. Y espectacular poder entender esto maravilloso de este tabernáculo de Génesis 1:1. Veíamos la clase pasada que en este tabernáculo había un tipo de administración. No hubo ningún reinado, ningún gobierno, por decir, o sí había un gobierno en el sentido que había jerarquías, pero no un gobierno como un rey, sino era más bien un propósito especial donde había un querubín que, digamos, llevaba el mando, ¿sí? Pero él no era ni rey ni nada de eso. Más adelante vamos a ver que él roba, ¿sí? De manos del hombre lo que Dios había puesto como reinado en Adán, pero hasta aquí él es sencillamente un querubín con unas especificaciones muy claras. Él en ese tabernáculo era un sumo sacerdote,
y lo supimos o lo sabemos por sus vestiduras. Las vestiduras con las cuales entraba el sumo sacerdote al lugar santísimo eran especiales y se nos mostraron en el tabernáculo de Moisés y son las mismas que lleva querubín, que era el sumo sacerdote, tipo representación del Señor Jesucristo más adelante. Este querubín se relaciona directamente con el Señor Jesucristo y la creación. Nos toca ubicarnos en el tiempo. Es importante entender que aquí lo especial de este tabernáculo es la perfección. En este tabernáculo aún no había maldad, ni siquiera en el mismo querubín, sino era perfecto. Todo era de acuerdo a como Dios había hecho su plan, ¿sí? Por lo tanto, el sumo sacerdote querubín representaba en sí mismo el señorío del Señor Jesucristo y el hecho de que él tuviese 4 caras, ¿sí? Y cada cara tenía una representación que le corresponde también al Señor Jesucristo. Esto lo vimos en detalle cuando vimos acerca del tabernáculo. Entonces, el águila, por un lado, representa al Señor Jesucristo en Juan, a Cristo como Dios. Recuerden que en este Evangelio de Juan es donde efectivamente Dios ya se muestra el becerro, es el Señor Jesucristo visto desde el punto de vista de Marcos como el siervo fiel, obediente. El león, el más poderoso de los animales salvajes, representando en Mateo a Cristo como el rey. Y el hombre, el más poderoso de toda la creación, representando en Lucas a Cristo como hombre. Entonces, el aspecto que Dios permite ver de este querubín era todo en representación al Señor Jesucristo. Recordar, por favor, que este querubín es antetipo de los serafines. Los serafines están en el tabernáculo celestial y ellos se caracterizan por tener 2 alas más. Los querubines tienen 4 y los serafines tienen 6, y la consideración que hacíamos en ese momento era porque con sus 2 alas que tienen de más, pues con respecto a los querubines, cubren sus ojos para no ver la santidad de Dios. Eso también lo vimos en el estudio maravilloso, cómo la gente no puede entender la relación que hay entre serafines y querubines, porque no pueden entender los tipos y antetipos. Uno es el tabernáculo celestial y allá están los serafines, y otro es el tabernáculo terrenal, representado acá por los querubines. Bien, ¿qué más? En ese tabernáculo recordemos que el centro siempre es el Señor Jesucristo. Por supuesto, acordémonos que ahí se estaba llevando a cabo el desarrollo de la tierra. El propósito de estos querubines y ángeles puestos en este tabernáculo en la tierra, ya lo vamos a ver, era poder trabajar conjuntamente en dependencia con el Señor Jesucristo todo el desarrollo de la tierra. Ese fue lo que Dios quiso. Y ese número 4, pues, es el número de la creación, asociado necesariamente y por supuesto al Señor Jesucristo. Entonces, pues, 4 los confines de la tierra, los puntos cardinales son 4, los 4 vientos, y la ciudad de Dios dice que tiene, dice que la ciudad de Dios al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y 3 puertas. 12 es un múltiplo de 4, también se relaciona. Entonces, en este tabernáculo, muy importante, había ángeles y Dios moraba en medio de ellos con un propósito muy especial. Entonces ya vimos cómo el Señor Jesucristo efectivamente se representa en este tabernáculo perfecto, y este tabernáculo es el que va a encajar al final con la Jerusalén celestial. Hay que tener en cuenta, aquí comienzan todas las cosas, y recordemos que es un tabernáculo de piedras preciosas, como sabemos
que va a ser la Jerusalén celestial, ella también se caracteriza por tener piedras preciosas. Entonces, todo lo que inició acá en perfección va a terminar allá en perfección. Bien, ¿cuál era la importancia de que hubiese un lugar santísimo? ¿Sí? Ya sabemos que querubín era el sumo sacerdote, que como se veía, su aspecto representaba al Señor Jesucristo, a la creación, pero además, uno, ese propósito de tener un lugar santísimo, ¿sí? Recordemos que siempre es para la adoración, ¿sí? Allí se llevaba a cabo la adoración a Dios en Cristo, por supuesto. Y tenía un segundo propósito, perdón, y es que hay que recordar que los ángeles administraban la tierra mientras se desarrollaban las condiciones perfectas para recibir al hombre para quien fue creado. Los ángeles no, perdón, ya voy a tomar un poquito de agua. Me emocioné. No, pero y además el agua no te hace una mayor cosa. Ahora en los brazos. Ahora Despacio, tómate el tiempito. Sí, qué pena. Ya me está pasando. Gracias. Bien. Bien, entonces el segundo aspecto es que los ángeles estaban puestos con un propósito muy especial. Nunca recordemos que los ángeles serán parte de la familia divina, y eso no quiere decir que Dios los denigrara, sino que ellos fueron creados con un propósito específico, y es servir al hombre, ¿sí? No fueron creados para ser parte de la familia divina. Y en ese amor de Dios, de servicio, Dios los pone en este tabernáculo a administrar la tierra. Y vamos a ver que esta administración era muy importante. De ninguna manera fue para crear nada. Acordémonos que el único que crea es Jesucristo. Entonces, ¿qué recibían estos ángeles? Recibían, y obviamente esto está en una consideración, ni más faltaba que tenga que ser de esta manera, sino nosotros ya lo dejamos en una consideración por el estudio que se hizo, que se llegó a esta conclusión. Ellos recibían material genético, ¿sí? ¿En qué sentido? El material genético era creado obviamente por el Señor Jesucristo, pero querubín recibía instrucciones precisas de qué debía hacer con ese material. Cuando nosotros estudiamos este tabernáculo veíamos que todos los animales tienen un género y una especie, ¿sí? Y dentro de esas especies es maravilloso ver pues todo lo que conlleva una sola especie. Ahora estamos hablando que Dios en Cristo se tomó todo el tiempo para crear cada especie aparte, no que de una especie sacó todo, ese es el engaño, sino cada especie fue hecha con su propia característica, con sus instintos, que uno se maravilla de ver los animales con esos instintos, algunos animales tan hermosos, tan, no sé, como a veces tan humanos. Entonces, ese era el trabajo de querubín. Él debía manipular material genético teniendo en cuenta las instrucciones que Jesucristo le daba. Entonces es algo muy, pero muy bello de entender, y como lo estamos viendo en esta perfección, como el amor de Dios, porque perfectamente, obviamente Cristo pues creó todo, ni más faltaba, sino que él quiso darle participación, ¿sí? Él quiso hacer que ellos fueran partícipes de tremendo propósito, y era alistarle todo para quien era la tierra. La tierra siempre fue con el propósito de colocar al hombre. Y
estos ángeles pues hubiesen desarrollado un maravilloso propósito, ¿sí? Bueno, entonces pues estos ángeles tenían unas características específicas. Es más, nosotros hicimos la consideración que ellos nunca estuvieron en el cielo, porque básicamente la palabra dice que querubín fue creado en Edén y que hubo flautas el día de su nacimiento. Entonces, parte del deseo de este Lucifer de ser Dios era eso, que él no tenía acceso a la morada de Dios. Él tenía todo de ahí para abajo, pero no la morada de Dios. Entonces, este tabernáculo fue muy importante, porque allí se dio todo el comienzo de la vida y mucha información. Y nosotros podemos saber que a través de toda la historia de la humanidad, la genética ha jugado un papel importante en todos los aspectos. De pronto uno en su vida seglar no alcanza a entender cómo este querubín, él tiene mucha información acerca de la genética, empezando por Frankenstein, que está en la literatura, pero eso es inspirado por él mismo, de cómo crear vida, que fue lo único que él nunca pudo hacer eso. Él tomó ya lo que el Señor Jesucristo había hecho y lo deformó, lo agrandó, hizo dinosaurios, hizo neandertales, pero nunca permanecieron, porque él no es dador de vida. Entonces, este tabernáculo muy importante con este propósito. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta? De pronto las personas que no estuvieron en el momento antes de seguir adelante, ¿o está claro? Bueno, no escuché voces. Bien, entonces viene uno de los tabernáculos más conocidos, que es el tabernáculo de Adán, ¿sí? Y estos nombres, por supuesto que no son bíblicos, sino es porque uno los ubica por su característica. Entonces vamos a ver cuál es la relación grande de este tabernáculo con el Señor Jesucristo. Bien, como los demás tabernáculos, siempre conserva sus tres partes. La característica de este tabernáculo es que era lleno de árboles frutales, distinto al de querubín, que era de piedras preciosas. Y aquí también está la información. Habían tres tipos de árboles, efectivamente. Habían unos árboles que se ubicaban en Edén, unos árboles en el huerto, que en el lugar santo, y en medio del huerto habían específicamente dos árboles, ¿sí? Había una parte del huerto muy especial en medio del huerto, y allí crecieron los dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Muy importante también haber podido Dios habernos ayudado a entender todas estas cosas. Y en medio del huerto, Adán y Eva tenían la oportunidad de ir allí, al lugar santísimo, a visitarlo, no necesariamente en cualquier momento, ¿sí?, que ellos quisieran, sino la palabra habla de un momento específico, que era a la hora de la tarde, a la hora de una brisa específica. Eso lo vimos a profundidad cuando vimos este tabernáculo, cómo ellos se reunían y allí tenían una íntima comunión. Y fue allí donde Adán recibe mucha de la información que Dios tiene para ellos acerca de la creación, acerca del nombre de los animales, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es su relación con el Señor Jesucristo? Nosotros sabemos que en este tabernáculo el árbol, ¿sí?, había un árbol que era el árbol de la vida, y este árbol de la vida, por supuesto que representa al Señor Jesucristo, puesto que es el autor de la vida y vida eterna. Entonces, nosotros sabemos que este árbol estaba ahí representándolo y que era una de las opciones que Adán y Eva tuvieron para tomar, para escoger, ¿sí?, en su libre albedrío. Bien, ¿cuál es la importancia de este lugar, ¿sí?, y en medio del huerto, que estos dos árboles? Bueno, primero que todo,
Siempre los tabernáculos están puestos ahí para Dios poder manifestar su gloria, para recibir la adoración, ¿sí? Es el propósito básico. Después que Dios creó al hombre, lo colocó en su hogar, el jardín que había diseñado para él. Finalmente, después de todo el desastre de Querubín, nosotros sabemos que Dios lo que hace es vuelve y recupera todas las cosas, las restaura, y una vez termina esa restauración, entonces coloca al hombre en este jardín. Este jardín, pues podría decirse como figura literaria que toda la tierra podría decirse que era un jardín. Y muy importante, Dios le da un propósito al hombre al colocarlo ahí. Y dice que el propósito es para que lo labre y lo guarde. Ese es uno de los propósitos. Entonces, estas instrucciones las recibía Adán, o las recibían ellos, allá en el lugar santísimo. Bien, ¿qué más? Edén, el paraíso, y el modelo para el reino de Dios. Edén fue muy importante porque allí ya fue el primer hombre, ¿sí? Donde definitivamente Dios lo colocó, y era lo particular era que ellos eran el prototipo de toda la humanidad, representando, digamos, quienes iban a estar los súbditos de ese reino. Entonces, era el modelo, la ventana a través de la cual el cielo entraría en la tierra. Acordémonos siempre que el deseo de Dios es que se haga su voluntad, así en el cielo como en la tierra. Y colocar al hombre en este sitio era como la entrada. ¿Cuál fue uno de los propósitos? Adán y Eva fueron llamados a aumentar el reino, ¿sí? O sea, cuando Dios les dice fructificad y multiplicaos, lo que Dios quería era que se poblara la tierra, ¿sí? Pero en esa perfección y teniendo siempre la oportunidad de elegir, ¿sí? De elegir al Señor Jesucristo o elegir el conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Entonces, el paraíso fue el lugar donde Adán y Eva habían sido llamados a señorear o a gobernar la tierra, pero de nuevo, en estrecha dependencia de Dios. Siempre las criaturas, su característica en este lugar santísimo era la dependencia total. Querubín dependía totalmente, ¿sí?, de la decisión de lo que el Señor Jesucristo le dijera, ¿sí? Aquí, de la misma manera, el sojuzgar la tierra para Adán era en estrecha dependencia de Dios. Y esto es muy importante para nosotros hoy porque todo lo que estamos viendo es aplicable a nuestro tabernáculo hoy. Cuando primero cuando el querubín se independizó de Dios, esa fue su caída. Cuando Adán se independizó de Dios, esa fue su caída. Y nosotros tenemos que ir aprendiendo que nuestra vida y nuestro tabernáculo está puesto ahí para que tengamos una estrecha dependencia de Dios, ¿sí? De su voluntad. Bueno, Adán, quien podría considerarse en realidad un rey, claro que sí. ¿Por qué? Porque él recibió de Dios el dominio sobre toda la tierra. Y además, el hecho de que él fuera un rey, ¿sí?, ilustraba el tipo, ¿sí?, el futuro dominio que tendría el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí hay una estrecha relación para entender. Dios le da a Adán la oportunidad de ser ese tipo del establecimiento del reino. ¿Eso qué quiere decir? Miren, si el prototipo, porque es muy importante que nosotros entendamos eso, Adán y Eva, para que los dejemos de culpar, podrían llamarse prototipos. En la industria, para que entendamos, cuando se fabrica un carro y se prueba, se hace uno,
Entonces, en ese un carro que es un prototipo, se le colocan los frenos, las bolsas de aire, bueno, todo lo que llevaría los de ahí en adelante, no sé cuántos carros que se harían. Entonces, sobre ese prototipo que tiene todas las características, se hacen las distintas pruebas. No se necesita hacer 100 carros para saber cómo funcionan. Con uno solo que guarde la misma característica, uno ya va a saber cómo van a reaccionar los demás o cómo van a ser. Y uno lo puede ver en distintas industrias. Que, por ejemplo, otro ejemplo muy sencillo para que uno entienda. Cuando uno va a mirar de qué está enfermo, a uno no le sacan toda la sangre, ¿cierto? No, le sacan una muestra. Y la muestra puede determinar, que también es algo de estadística, lo que va a suceder, porque tiene todas las características. Entonces, Adán y Eva fueron de alguna forma el prototipo. En ellos estaba representado toda la humanidad. Así que el comportamiento que ellos tuvieron podría decirse era típico o característico de un ser humano normal. Ellos estuvieron en perfección. Entonces uno podría pensar que, bueno, de pronto, si ellos no hubieran pecado, sus hijos o los hijos de sus hijos, pero hubiese habido alguno que tomara la decisión de comer del árbol. Entonces, lo que hizo Dios fue mirar el prototipo y tomar decisiones. Esto es muy importante entenderlo para que nosotros ya crezcamos, ¿sí?, en el entendimiento de cómo es que Dios no necesita ser 1000 seres humanos para, no, él sabe, con uno era suficiente. Bien, entonces, Adán estaba llamado a señorear, ¿sí?, en estrecha dependencia de Dios, porque él en ese momento estaba representando el tipo, ¿sí?, de lo que vendría a ser el reino futuro, y así va a ser. Dice acá, si Adán hubiera podido hacer todas las cosas, se habría puesto todo bajo sus pies. Recuerdan que al final todo va a estar bajo los pies del Señor Jesucristo. Fíjense la relación. En el Salmos 8:4 dice, digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del hombre para que lo visites. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Entonces nosotros podemos ver acá la importancia. Si Adán no hubiera pecado, inmediatamente se hubiese establecido el reino sobre la tierra, ¿sí? Y todos los eventos que Dios había pensado hubiesen continuado sin problema. Ahora, alguien podría decir, bueno, ¿y querubín que pecó? Bueno, Dios habría lidiado con él de otra manera, ¿sí? Entonces, para Dios eso no era el problema. Digamos, él estaba centrado, era siempre en el hombre. Entonces, Adán representaba en tipo el reinado, ¿sí?, del Señor Jesucristo. Sin embargo, pues desafortunadamente falló y este llamamiento fue transferido efectivamente al último Adán, el Señor Jesucristo, que va a ser el que finalmente va a gobernar el reino. En 1 Corintios 15:45 dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Entonces, fijémonos cómo todas las cosas ahora las estamos viendo en profundidad. O sea, Dios empieza y no deja porque sí sueltos los cabos, sino Él empieza y termina. Entonces, muy importante ver esto, que por eso vamos a ver que la palabra toda es judía. O sea, nosotros ahí estamos colocados por obra y gracia porque no era para nosotros. Bueno, el propósito del eterno creador para la humanidad representada en Adán y Eva fue y sigue siendo el mismo. O sea, siempre que el hombre escoja, ¿sí?, ellos tuvieron acceso al fruto del árbol de la vida, ¿sí?, al Señor Jesucristo directamente. Y eso significaba a permitir que el reino de Dios hubiese sido instaurado sobre la tierra. Si ellos hubieran escogido al Señor Jesucristo, pues inmediatamente todas las cosas se hubieran instaurado. Pero pues siempre el hombre tiene su libre albedrío. Y esto es también para nosotros. Lo que fue para ellos allá con los dos árboles, más adelante Dios se lo dice a su pueblo.
A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida. Además, le he dado dos elecciones, pero Dios le dice, mire, es esta, es esta. Escoge la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, y que les había de dar. Entonces, muy importante, Dios siempre nos da esta oportunidad maravillosa de elegir. Bien, entonces, Dios le da siempre al hombre las dos opciones. Ellos tuvieron el árbol del conocimiento, ¿sí? Tuvieron el árbol de la vida. Y la decisión de comer de la fruta mostró la relación directa con lo que hay en lo profundo del corazón, con la actitud y el carácter hacia la obediencia de su palabra. Entonces, nosotros hoy estamos exactamente en la misma posición que ellos. De nosotros depende mostrar qué tan profunda es nuestra relación con Dios, ¿sí? En nuestra obediencia, en nuestro carácter, en la actitud. Dios definió claramente que la humanidad debía confiar en Él. Él le dijo, escoge la vida, y estableció la obediencia como su cimiento. Si Adán y Eva hubiesen obedecido, sus vidas hubiesen sido fundamentadas en la fe y no en las obras. Siempre las obras es el camino del hombre, siempre fue el camino que labró Caín, sí, y que representa el esfuerzo humano, su voluntad de decidir qué es bueno y qué es malo, basándose en su propia opinión. Muy importante ese tabernáculo porque aquí fue decisivo para toda la humanidad. Bueno, luego vimos el tabernáculo de Moisés, que ese lo estudiamos en profundidad, fue el que nos permitió entender lo mismo, trae toda su simbología, sus tres partes, todo, absolutamente todo lo que hay en el tabernáculo de Moisés, todo representa al Señor Jesucristo. Cada cosa, la mesa de la proposición, el altar de incienso, el arca con todos sus elementos, el maná, las tablas, etcétera, etcétera. Ese fue un tabernáculo que realmente Dios nos mostró así y todo representa al Señor Jesucristo. Bueno, ¿cuál es la importancia de este tabernáculo de Moisés? ¿Sí? Recordemos que ya aquí hay otras condiciones, ya no es como el tabernáculo de querubín, que era perfecto, sino ya aquí ya estaba el pecado, ya habían otras condiciones. Por supuesto que inmediatamente Adán y Eva pecaron, Dios que había prometido desde antes de la fundación del mundo un Salvador, en este tabernáculo se ve reflejado. Entonces aquí vemos que la importancia del lugar santísimo no es otra sino cubrir el pecado. Y recordemos que este cubrimiento se hacía una vez al año en el día del Yom Kippur, donde el sumo sacerdote entraba a expiar, ¿sí? Entonces, esto es figura de lo que vendría, ¿sí? Recordemos que aquí se tenía que entrar muchas veces, ¿sí? Pero después viene el Señor Jesucristo y Él entra una sola vez y con su sangre preciosa, ya no la de machos cabríos, sino la de Él, ya limpia. Y es distinto, ya el pecado no es cubierto, sino es quitado. Entonces, podemos ver y entender por qué Dios se preocupaba tanto porque ellos lo entendieran, ¿sí? Porque pudieran entender que era cubrir ese pecado y ellos ser limpios. Entonces, este tabernáculo, esa era su importancia, poder cubrir el pecado, ¿sí? Que era sombra de lo que vendría. Luego viene el tabernáculo de Salomón, que es el templo, que es construido con las mismas características que el tabernáculo de Moisés. Fue un templo maravilloso, mucha opulencia, fue el lugar en su época más visitado de toda la tierra, y yo podría jurar que si estuviera en pie ahorita, pues sería el lugar obligado de todos nosotros. Y allí se trajo el arca, bueno,
era magnífico y tenía sus mismas partes, pero pues nosotros sabemos que este templo tiene una historia. Este templo fue destruido por Nabucodonosor y dice que permaneció en ruinas durante 70 años, durante la cautividad babilónica, al término del cual se dio la orden de su reconstrucción y efectivamente fue reconstruido. Pero ¿en qué radica este templo? ¿Sí? La importancia de este templo radica en que allí ya no se hizo la representación, o sea, al final se hacía la representación, pero al final este templo fue bendecido y fue honrado con la misma presencia del Señor Jesucristo. Él estuvo allí, recuerdan que él allá en ocasiones estuvo y regañó a los mercaderes que lo habían convertido, y efectivamente él estuvo en el templo ya reconstruido, tuvo la presencia personal, ¿sí? Se santificó. Y durante este tiempo del ministerio del templo de Salomón, muy importante para nosotros entender acerca del reino, por qué el Señor Jesucristo en todas sus presentaciones, siempre en su oratoria estaba el reino de los cielos se ha acercado, porque era Él. Dice en Mateo 4:17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Al decir que el reino de los cielos se ha acercado, Cristo comienza a describir aspectos más profundos del reino, ¿sí? Recordemos que durante 400 años la palabra estuvo perdida, el templo estuvo destruido y el trabajo de Juan el Bautista fue arduo porque la gente había olvidado muchas cosas de los profetas y él tiene que retomar y él es el que le abre el camino al Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces ese es un momento, mejor dicho, precioso porque el futuro rey, ¿sí? Estaba sobre el reino y él quería enseñarle a la gente esto. Entonces fijémonos que nosotros antes no entendíamos cuál era la importancia del reino. Y él les habla mucho acerca del reino, porque todo el reino realmente es para el pueblo de Israel, ¿sí? Para los que van a quedar viviendo acá en la Jerusalén o sobre la tierra. Entonces, el templo de Salomón estuvo bendecido con la misma presencia del Señor Jesucristo en carne, Dios en carne. Bien, y llegamos a uno de los tabernáculos más importantes, no solo porque es el nuestro, sino porque aquí Dios definitivamente se lanzó con todo, y es el tabernáculo del hombre que acabamos de terminar, y realmente solamente es ver la profundidad. Recordemos que este tabernáculo pues tiene sus tres partes también, el externo que es el cuerpo, el atrio, el alma que es el lugar santo y el espíritu que nosotros ya entendimos, gracias a Dios, que es Cristo en mí, ese hombre interior con sus funciones de la conciencia, intuición, comunión, ¿sí? Y lo más importante es que este hombre interior nos permite andar en vida nueva, disfrutando de las riquezas en Cristo Jesús. Esto es lo que nosotros necesitamos saborear, esas riquezas en Cristo Jesús. Recordemos pues que Dios estaba moviendo, ¿sí? ¿sí? Hacia siempre para acercarse al corazón del hombre y finalmente logra su cometido y es poder colocar, ¿sí? Ese tabernáculo dentro de cada uno de nosotros. Esto es maravilloso. Todo lo que Dios hace desde cuando Él se limita, se pone un límite, se manifiesta en Cristo, luego Cristo viene, se hace carne y finalmente realiza su obra y luego viene a morar en cada uno de nosotros. Nosotros somos ese templo, entonces es vital que podamos entender esta parte que nos correspondió de vida, ¿sí? De saber que todo lo que, no sé cuánto hubiera dado Salomón por tener el santuario dentro, aunque le construyó un palacio
o dejó todo para su hijo, pero él hubiera dado, no sé, nosotros lo tenemos hoy. Dios en Cristo en nosotros, ese es el privilegio, esa es la cúspide, ¿sí? Esto era lo que Dios pretendía con este estudio, que llegásemos al pináculo, a lo más alto, ¿sí? Cristo en mí, Cristo vive en mí. Y este hombre interior que tiene todo, tiene su mente de Cristo, sentidos espirituales, tiene la percepción, la conciencia, el discernimiento, es lo que hoy nos permite vivir una vida llena de gozo, de paz, de entendimiento y de agradecimiento a Dios por esto que tenemos, por esta vida nueva, ¿sí? El hombre se ha convertido en ese santuario interior, ¿sí? En la morada casi nada del Espíritu Santo, ¿sí? Ya en este punto el creyente ha sido santificado, perdonado, ¿sí? Limpiado por la sangre de Jesucristo. Ya no es en forma de machos cabríos, ya no se requiere la entrada del sumo sacerdote una vez al año. Ahora tenemos al sumo sacerdote dentro, ¿sí? Y hemos sido perdonados y tenemos la cruz, ¿sí? La crucifixión de Jesucristo, para que esa crucifixión en mí tenga un efecto maravilloso, ¿sí? Bueno, me estoy adelantando. La importancia del lugar santísimo de tener este tabernáculo hoy es grande. Primero, porque nos permite tener esa comunión directa, esa adoración, es poder saber que cuando yo le oro al Padre desde mi hombre interior, puedo darle toda la gloria que Él se merece, el honor, ¿sí? Agradecerlo, respetarlo, reconocerle su santidad. Y solamente somos Él y yo. No hay nada que intercepte nuestra comunicación, nada. Entonces, este es un punto maravilloso. Ese santuario, ese hombre interior en mí, me permite hacer eso, recibir información de primera mano. ¿Qué hago, Padre? Bueno, ahí, ¿sí? ¿Qué más? Permite tener el andar espiritual fortalecido con ese poder. ¿Sí? Nosotros vimos cómo esa armadura fue algo maravilloso. Cuando el mundo, ese hombre exterior que intenta atraparnos con su desconfianza, con esos dardos que nos manda a lo profundo del corazón para que justamente desconfiemos, lo que hicieron Adán y Eva, que no pusieron su confianza y su obediencia. Esa es nuestra lucha, pero hoy nosotros tenemos armas, ¿sí? Que no son carnales, sino son para tomar esos pensamientos y llevarlos en obediencia a Cristo. Esto es algo maravilloso que solamente nosotros, los que entendemos en estos tiempos qué significa ese Cristo en mí, podemos hacer, tomar cautivos, presos esos pensamientos y llevarlos a Cristo, o sea, obedecen porque obedecen, ¿sí? Y bueno, ya para ir terminando, todo esto que hemos visto, ¿sí? De entender que Jesucristo es el centro, es el comienzo y es el final, nos permite entender mi propósito de vida. Este era el centro. Yo tengo un propósito hoy y es saber que estoy sentado en los lugares celestiales. Ya. Ese propósito, ¿sí? Recordemos que en cada tiempo, fíjense que Querubín tenía un propósito. Él tenía que seguir órdenes acerca de la genética. Adán tenía un propósito y era eh, establecer, multiplicarse, ¿sí? Para que el reino se pudiera establecerse, sojuzgar la tierra, los peces, ese era su propósito. El sumo sacerdote en los tabernáculos de Moisés, el templo de Salomón, tenían un propósito específico. Y el mío hoy es no dejarme quitar, ¿sí? Del puesto que tengo. Esto es como el juego cuando ponen 5 puestos y 6 personas y lo van quitando. Así de sencillo. El propósito ya no es que yo tenga salvación, porque esa ya está sellada, ¿sí? Ya Dios me selló y ya no tengo pecado en ese hombre interior y eso ya lo tengo claro.
Lo único con que el diablo me puede distraer y puede quitarme es este puesto, que yo esté sentado y así me sienta cada día. Yo amanezco y digo, estoy dentro del Señor Jesucristo, porque estamos dentro, ¿cierto? Somos su cuerpo, y el Señor Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, esperando ser manifestado. Todos los días, en cada momento, yo debo recordar mi propósito de vida. Es como si el sumo sacerdote se le olvidara el día del Yom Kippur. O sea, no. Él giraba su vida en eso, ¿sí? Ese era el centro de su vida, no era el trabajo, no era la casa, no, era pensar en ese día especial del Yom Kippur. Y nosotros hoy, nuestro propósito de vida es entender que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, independiente de lo que esté pasando en mi vida, y que estamos en los lugares celestiales en Cristo, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. A veces nosotros ya logramos entender la resurrección porque no queremos quedarnos en la tierra, en nuestra mente, no queremos quedarnos allá en el Hades ni nada de eso. Entonces uno dice, uy, sí, no, Dios, ya entendí que me resucitó y quiero vida eterna. Pero lo siguiente es entender que estamos sentados. Cuando yo no crucifico mi carne, sino es mi deseo, cuando es mi hombre externo, lo que hago es negarme esta gran realidad en mi vida. Entonces, estamos en esta realidad, y es que yo estoy sentado dentro del Señor Jesucristo porque soy parte de su cuerpo esperando ser manifestado. No más, ese es mi propósito. Si pues, como dice Colosenses, habéis resucitado con Cristo, perfecto, lo creímos. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Y nos lo pueden repetir muchas veces. Y nos toca trabajarlo, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya logramos entender que es Dios en Cristo en mí sellado, ¿sí? Mi hombre interior. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pueblo terrenal en vosotros. Todas esas cosas que no nos bendicen, ya es fácil, porque yo no necesito nada de eso. Entonces, el lugar santísimo, el hombre interior o el Cristo en mí me permite saber que ya llegamos, que estamos en los lugares celestiales y estamos sentados, ¿sí? La cruz me ayuda a ponerle fin al hombre exterior, a romper esa cáscara, recordemos. Yo llevando la cruz, o sea, mis opiniones, mi egocentrista, mi ego, sí, ese ego, los apegos, todo eso queda destruido porque yo entiendo que en Jesucristo en la cruz lo logró, que dejó ese hombre exterior allá vuelto nada, porque no sirve de nada. Y una vez que esto sucede, el hombre interior puede salir y el resultado es la liberación del espíritu, que yo entiendo que es ese Cristo que llevo dentro y poder saber que hay unas riquezas. A nosotros nos gusta eso, tener las riquezas en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga. Gracias. Bueno, escucho por favor Amén. preguntas, inquietudes Eh, acerca. Uh-huh. Hola, Sí, te escuchamos. quería saber si es querubines y serafines o querubines y serafín, es decir, ¿eran uno y uno o habían muchos? La palabra habla de, ahorita me hiciste dudar en número, pero sí sé que hay serafines, sí señora, serafines son los que están en el cielo, en el tercer cielo, y ellos, a ellos se les llaman seres vivientes, lo mismo que a los querubines. Entonces, los querubines y serafines son seres vivientes.
Es decir, son, digamos, como el mismo género, podría decirse. Y los serafines, ellos son los que están alrededor del trono en el cielo. Tienen 6 alas, con 2 cubren sus pies, con 2 cubren su cuerpo y con 2 sus ojos. Ellos son el tipo, son los originales, digamos. Y en el santuario terrenal, donde estuvo querubín, querubín tiene 4 alas, porque no necesita las 2 de cubrir los ojos, porque ahí no estaba, digamos, Dios el original. Entonces, ellos son tipo y antetipo. Y la función de ellos es estar siempre cerca a Dios, alabándolo, santo, 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 sí, en todo momento. Ellos son, digamos, los que están siempre alrededor del trono. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y entonces, digamos,